Somos testigos de un drama humanitario que día a día vive Palestina. Israel arremete con crímenes cada vez más crueles ante la complicidad de algunos países y el silencio de la comunidad internacional. ¿Cuáles son los desafíos de Palestina? ¿Qué pasará de ahora en más? Lo conversamos hoy con Farid Kajat. Comenzamos. Y ya estamos en NTV Info, ya está con nosotros nuestro invitado del día, Farid Kajat, que es analista político y profesor de la Universidad Católica de Perú, para conversar un poco sobre el conflicto en Medio Oriente, sobre Palestina en concreto. Farid, gracias por venir. De nada, buenos días. Bueno, primero quería comenzar con una pregunta que es, ¿cómo se vive hoy en Palestina? ¿Cómo se hace para vivir hoy en Gaza? Sabemos que el pueblo palestino es víctima de un conflicto, de una ocupación de larga data, ya tocaremos seguramente temas históricos, pero se hace inimaginable para quienes estamos lejos saber cómo se lleva adelante la subsistencia, la vida cotidiana en Palestina. Bueno, toda forma de organización social virtualmente ha sido destruida, porque la gran mayoría de la población no solo ha sido desplazada de su lugar de residencia habitual, sino que ha sido destruido físicamente y depende de la ayuda internacional para subsistir. Israel, y no en vano el primer ministro israelí está acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el crimen de usar el hambre como arma de guerra, impidió la distribución de alimentos. Primero impidió el ingreso de alimentos por meses, en más de una ocasión. La Corte Internacional de Justicia le exigió que permitiera el ingreso de ayuda humanitaria y no le hizo caso. Y esa era una decisión vinculante que ha ignorado. En marzo volvió a prohibir el ingreso de ayuda humanitaria. En un contexto donde además dice que su fin último es aplicar el plan de Trump, que dijo Trump que había que desplazar a entre 1,5 millones y 2 millones de palestinos, y además luego le impidió a la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados distribuir la ayuda humanitaria y creó esta entidad oscura, privada en teoría, pero cuya naturaleza nadie conoce a ciencia cierta, para distribuir los alimentos. Y ha creado, claro, como quiere en general agrupar a la población en el sur para eventualmente expulsarla, ha creado situaciones inmanejables. Cuando hay, desórdenes, los soldados israelíes disparan contra la gente hambrienta esperando alimentos. Por eso se habla de un genocidio. No hay forma humana de sobrevivir eso. Dicho sea de paso, las cifras de muertes son mucho mayores, según estudios, 3 estudios en la revista The Lancet, uno de los cuales, el más reciente, habla de entre 77,000 y 112,000 muertos. Y esos muertos por heridas traumáticas, es decir, producto de la guerra, sin hablar de los muertos por falta de alimentos, medicinas o tratamiento. Parte de esta conversación me parece que nos va a servir para aprender a nombrar las cosas, que quienes no somos especialistas en el tema, a veces podemos caer en algún error, y justamente la palabra genocidio, ¿qué habilidad vienen teniendo para evitarla, ¿no? ¿Por qué la comunidad internacional no asume que es un genocidio? Además, ¿qué implicancias tiene llamarle así? Cuando la idea de la cantidad de muertes es la cantidad de muertes, ¿no? Más allá del nombre, pero ¿qué pasa con este debate sobre esta forma de clasificar lo que está pasando? Bueno, es un debate que ya tuvimos en 1990, mediados de los 90, 94, 95, en el caso de Ruanda. Sí, genocidio es, en principio, el delito más grave concebible bajo el derecho internacional humanitario. Tú no puedes calificar una situación de genocidio y no hacer nada al respecto. Pero si no quieres hacer nada al respecto, arrastras los pies a la hora de establecer la calificación. Y el caso de Ruanda es una prueba de la hipocresía supina de las potencias occidentales, porque son ellas las que dicen estar siempre del lado del derecho internacional humanitario. No es lo que sostiene Xi Jinping necesariamente. Y en el caso de Ruanda,
uno puede ver las declaraciones de la secretaria de Estado de la época, Madeleine Albright, y se le iban disquisiciones semánticas sin nunca usar el término. Cuando el genocidio se consumó y los genocidas finalmente fueron derrotados y procesados, de pronto tanto Macron como Bill Clinton, llaman a las cosas por su nombre. Fue un genocidio, debimos actuar, pero no es que no supieran lo que estaba pasando, no quisieron intervenir. El caso de Israel es mucho peor, porque en el caso de Israel son esas potencias las que proveen las armas con las que se está produciendo el genocidio. Pero incluso en el caso de Israel, ya en su momento el Departamento de Estado advirtió al gobierno de los Estados Unidos, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, un grupo de investigación dentro de él. Israel está usando las armas que le entregamos de manera inconsistente, dice, con el derecho internacional humanitario. Y claro, eso implica que nos pueden, digamos, acusar como coinculpados o como cómplices en el proceso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Dicho sea de paso, algunos dicen, bueno, no se ha exterminado a la población, luego entonces no es genocidio. La declaración, primero, bajo esa definición, el Holocausto no sería genocidio. Claro. Mató a 2/3 partes de los judíos europeos, pero no a todos. Pero claramente la intención era exterminarlos. Era un crimen de exterminio. Que no se haya consumado no quiere decir que el crimen no se haya intentado cometer. Y por eso la legislación sobre genocidio dice, 1, la intención es importante para que se constituya el delito, y 2, se busca destruir en todo o en parte al grupo humano en cuestión. O sea, no es necesaria la destrucción total del grupo. No vas a esperar que se consuma el genocidio para decir, bueno, ahora sí podemos llamarlo de esa manera. Se actúa preventivamente y por eso se dice destrucción en todo o en parte deliberada del grupo humano. Claro, además la crueldad, de decir, bueno, si queda algún habitante todavía, no, es genocidio, y como mirando desde lugares cómodos para ver si se le llama así o no. Es bueno, tremendo lo que se está viviendo. Vamos a ir más adelante al papel de la comunidad internacional, pero para hablar un poco de los hechos de esta última parte del conflicto, que sabemos que es un conflicto histórico que empieza en la ocupación de los territorios palestinos. ¿Qué lejos quedó, a ver si estás de acuerdo, Farid, aquel detonante que es los secuestros de la agrupación Hamás, ¿no? Porque a partir de ahí aparece la excusa, o el detonante, o la excusa para ir a recuperar a los secuestrados de Israel, y ya casi que eso ni se utiliza en lo discursivo, como que fue olvidado de algún modo. ¿Cómo se dieron los hechos y cómo está pasando ahora con eso? A ver, primera cuestión. Cuando Israel desplazó por la fuerza a 750.000 palestinos entre el 47 y el 48 del siglo pasado, no existía Hamás. Cuando Israel capturó y ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, los llamados territorios palestinos ocupados, llamados así por la ONU y por la Corte Internacional de Justicia, y empezó a confiscar tierras para crear colonias ilegales, no existía Hamás. Entonces, esto no empezó con las acciones de Hamás el 7 de octubre. Cuando Israel atacaba el Gaza, sí existía Hamás, pero nadie cuenta eso como punto de inicio, solo cuando se ataca a civiles israelíes. Lo que hizo Hamás es un crimen, y además ha sido un error político monumental, porque teniendo al frente al gobierno más extremista en la historia de Israel, lo cual es bastante decir, y le diste el pretexto para hacer lo que querían hacer de cualquier manera. Ya no lo oculta. Bezalel Smotrich dice, vamos a destruir Gaza totalmente. Cuando le dicen, pero ¿y los civiles? Todo Gaza es una infraestructura terrorista. No distingue entre Hamás y civiles. Y vamos a presionarlos para que se vayan. A la larga los van a tratar de expulsar, porque eso es lo que siempre dijo Israel, desde los años 40. Rodolfo Sánchez Escoro y el suscrito acabamos de publicar un libro sobre este tema para entender el conflicto palestino-israelí, y ahí se documenta en un ensayo de mi coautor cómo en un momento decían, vamos a darles incentivos económicos a los palestinos para que se vayan. Como no se fueron, los expulsaron. Y ahora están hablando en los mismos términos. Vamos a dejarlos sin comida prácticamente, sin agua, sin medicinas, van a tener que irse. Pero no se están yendo. Entonces la pregunta es, ¿los van a expulsar? Probablemente sí. Y Bezalel Smotrich dice explícitamente que la prioridad no es recuperar a los
rehenes, porque ya había un acuerdo de cese al fuego que implicaba, de que haberse cumplido, la liberación de todos los rehenes israelíes, vivos o muertos. Y Netanyahu rompió ese cese al fuego. Así que esa no es su prioridad. Y de cualquier modo, los crímenes de Hamas no pueden justificar crímenes mucho mayores por parte de Israel. O sea, lo que decía, por ejemplo, y esto está citado en la decisión de la Corte Internacional de Justicia de admitir la demanda por genocidio. El ministro en ese entonces de Energía de Israel, que ahora es, si mal no recuerdo, canciller, Katz, decía: vamos a impedir el ingreso a Gaza de alimentos, medicinas, agua, energía, hasta que se liberen a todos los rehenes. Tú lo que estás diciendo en buen romance es: como ellos tomaron ilegalmente a ciudadanos civiles como rehenes, yo voy a tomar a todos los civiles de Gaza como rehenes. O sea, estás cometiendo un crimen mucho mayor que el que cometió Hamas, y obviamente eso no es, o sea, no importa lo que haya hecho Hamas, Israel no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Pareciera igualmente que hay un vale todo, hay como un cheque en blanco dado a Israel. Entendemos que el apoyo histórico de Estados Unidos, Europa también. Bueno, ahí te pregunto entonces, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional? Las Naciones Unidas está alzando la voz bastante, hablando de que esto es muy cruel, pero no hay acciones que detengan esta locura. Últimamente, y también te lo meto en el panorama, pareciera como que Trump ha soltado un poco la mano. Algunos países en Europa han hecho alguna declaración como, bueno, hasta acá, vamos a revisar nuestra anuencia a todo lo que hay en Israel, pero sigue la violencia. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional? ¿Qué tiene que pasar para que funcionen los mecanismos de diplomacia y de protección de personas? A ver, en el caso de Estados Unidos parecía ir en una dirección bajo Trump, en la cual su posición se distanciaba de la posición de Netanyahu. Estados Unidos está negociando un acuerdo nuclear con Irán. Israel se opone, quiere destruir el programa nuclear iraní. Estados Unidos llegó a un acuerdo de cese al fuego con los hutíes de Yemen. Israel se oponía a eso también. Estados Unidos Trump acaba de visitar el Golfo Pérsico y estrechó relaciones con las monarquías dictatoriales, monarquías absolutas de la región. En el caso de Qatar, eso no era algo a favor de lo que estuviera Israel. Pero en el tema de Gaza, el propio Trump fue, y por eso Netanyahu dice: yo quiero hacer lo que pide Trump. No lo asume como una propuesta suya. Pero el propio Trump fue el que dijo: hay que desplazar a la mayoría de la población civil, si no la totalidad. Porque hablar de 2 millones, cuando puede haber muerto perfectamente 200.000 personas, entre muertes directas e indirectas, es votar a todos. La Unión Europea tiene una actitud distinta, pero francamente pusilánime, ¿no? Porque ahora se dice: hay que suspender el acuerdo de asociación con Israel, pero para una suspensión total del acuerdo se requiere unanimidad, y claramente no la hay. Solo 17 de 27 países están a favor de suspender el acuerdo. Para una suspensión parcial se requiere mayoría calificada, pero calificada en el siguiente sentido: una mayoría calificada de países, 2/3, tal vez haya países suficientes para eso, pero que representen también alrededor de 2/3 de la población. Y si países con una población tan grande como Alemania e Italia no votan a favor, que es lo que viene ocurriendo, bloquea. No hay la mayoría necesaria, bloquea. Entonces la Unión Europea, ya uno puede decir, la forma en que está constituida es un problema para que actúe eficazmente, pero nada impide, absolutamente nada impide a los países actuar por cuenta propia. Y cobardemente se están amparando en los impases dentro de la Unión Europea para no actuar por cuenta propia. Incluso España, que es la que tiene un discurso más vociferante, no ha detenido todos los negocios de armas con Israel. Y esas armas, algunas de las que se le vende a Israel, están siendo usadas para cometer el genocidio. Y ese es el problema que tienen algunos. No quieren terminar, acusados ante la Corte Internacional de Justicia de complicidad con genocidios, con el genocidio en Gaza, cosa que está contemplada en la Convención Internacional sobre el Genocidio. ¿Cómo entra en la narrativa de este conflicto con Palestina? Los ataques de Israel a Líbano, a Siria. Es parte de, arremetemos
También hay algo ahí como bastante relacionado con una misión, ¿no? De Israel. Digamos que Israel puede alegar que Hezbollah empezó a atacar a Israel cuando Israel invadió Gaza. Ahora, Hezbollah y los hutíes y todos los grupos proiraníes dijeron, si hay cese al fuego en Gaza, nosotros lo vamos a respetar. Estamos atacando a Israel en tanto Israel continúe perpetrando un genocidio en Gaza. Cuando hubo cese al fuego, en noviembre del 2023, si mal no recuerdo, y luego a inicios de este año, lo respetaron. Entonces, detener el genocidio hubiera sido una forma de evitar los ataques de Hezbollah. Pero asumamos que Israel fue atacado y tenía derecho a defenderse. En el caso del Líbano ya hay un acuerdo de cese al fuego, que además implicaba que en una fecha determinada Israel debía retirarse del sur del Líbano. La fecha ya pasó y no solo no se ha retirado, sino que sigue atacando blancos dentro del Líbano, habiendo ya un acuerdo de cese al fuego. Y en el caso de Siria, desde la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, no se ha tirado una piedra contra Israel. Israel ha bombardeado más de 400 veces Siria. Así que es absolutamente falso que Israel solo se esté defendiendo. Aquí lo que hay detrás es una estrategia, la ha declarado el gobierno israelí, de defensa avanzada. No vamos a esperar a que desde territorio contiguo al nuestro nos ataquen. Vamos a actuar proactivamente y controlar ese territorio desde el cual nos podrían atacar para que no tengan la capacidad material de hacerlo. Y en el caso de los territorios ocupados, esa en la práctica es un pretexto para reocuparlos y anexarlos, que es un objetivo declarado de la coalición de gobierno israelí. No hay que especular, lo han dicho, pero las potencias occidentales y los medios occidentales pretenden fingir que no se enteran. Eso te iba a consultar sobre las potencias occidentales, también cómo despliegan su narrativa a través de imponer en la opinión pública y en sus propios medios la posición de no intervenir o estar con ese silencio cómplice ante esta situación, en la complicidad de Estados Unidos, el silencio de Europa. ¿Cómo ves los movimientos ciudadanos, las organizaciones, las manifestaciones, reclamos en todos los países del mundo a favor del cese de la violencia, a favor de la existencia de un Estado palestino con derechos? ¿Crees que tiene la fuerza de romper ese bloqueo mediático, romper la complicidad de los países centrales al genocidio? ¿Cómo analizás esa participación social? Sí, solo diría una cosa previa, ¿no? Merz, se dice que Valiente es el primer líder alemán que se atreve a criticar a Israel abiertamente. Bueno, pero cuando hay lo que podría constituir un genocidio en curso, es lo menos que puedes hacer. Pero fíjense cómo fraseó lo que dijo Merz. Dijo, lo que Israel está haciendo ya no puede justificarse como una defensa legítima frente a los atentados terroristas de Hamás, lo cual es obvio. Pero lo siguiente que añade es, yo ya no entiendo la motivación israelí. Te la han dicho. O sea, eso de que no entiendo es porque pretendes que no escuchaste, pero te lo han dicho. Vamos a reocupar los territorios palestinos y posiblemente anexarlos, y vamos a intentar forzar a marchar al exilio a la mayoría de la población. Te lo han dicho con todas sus letras los propios vocales del gobierno israelí. Es asombroso eso, ¿no? Parece parte de una era en la que ya no hace falta velar discursos y así todo no se entiende, ¿no? Lo que están diciéndote. Acá no hay no hay sutilezas, ¿no? Y todavía los países centrales dicen, bueno, pero hay que ver, ahora se pasaron, ¿no? Ahora se pasó Israel. Bueno, por eso la vergüenza recién ahora, ¿no? Hasta la víspera Israel siempre otorgaba a sus aliados una hoja de parra para cubrir sus vergüenzas. Esto es solo una acción en legítima defensa contra los terroristas de Hamás. Este gobierno israelí ya dejó de fingir y los europeos no saben cómo lidiar con eso. Lo único que querían de Israel es que Israel fingiera que sus crímenes en realidad eran consecuencia no deseada de acciones legítimas de defensa. Ya no fingen que iban a aceptar un nuevo gobierno palestino en Gaza, ya no fingen que quieren eso, ¿no? Sobre tu pregunta,
Yo creo que hay varios frentes que se están moviendo. El problema es que la población de Gaza no tiene mucho tiempo antes de que la expulsen o una buena parte de la población, más allá de los que ya murieron, muera por inanición o por balas. Pero hay varios frentes que se están moviendo. Uno, el frente interno, alrededor del 70% de los israelíes quieren el fin de la guerra a cambio de la liberación de los rehenes. Ya queda claro que los rehenes son un pretexto, no son la razón por la que hay esta guerra. Segundo, hay en estos días, no recuerdo el día exacto, pero hay una moción de un voto de no confianza en el Parlamento israelí, y la paradoja es que si cae el gobierno de Netanyahu, caería por algo que no tiene nada que ver con Gaza, y es que no ha cumplido con eximir de manera permanente a miembros de comunidades judías ultraortodoxas del servicio militar. Y entonces una parte de su coalición ha amenazado con votar en contra suya. Habría que ver si es suficientemente grande como para causar la caída del gobierno. Eso también cabe dentro de lo posible esta semana, no mucho tiempo en el futuro. No es un hecho consumado ni mucho menos, pero es una posibilidad. Dos, los procesos judiciales, Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, o en un caso emitiendo órdenes de arresto contra Netanyahu, en el otro procesando una demanda por genocidio. Y ahí entra a tallar el tema de la solidaridad, porque no es solo que estés viendo manifestaciones que jamás habían producido en países desarrollados por un tema que les sea en principio ajeno, ¿no? Un tema internacional. Es que además ves encuestas de opinión, y ni siquiera en Alemania, que por la culpa histórica ha tendido a ser uno de los países con más simpatía por los israelíes, ya hay una simpatía mayoritaria hacia la causa de Israel. En Alemania solo 36% simpatiza con Israel, ¿no? Y en el resto, en España, si no me equivoco, alrededor del 70% de los encuestados cree que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Las encuestas varían porque lo que se pregunta es algo distinto, pero tienes ya una mayoría clara condenando lo que hace Israel, además de una gran minoría que se moviliza. Bueno, siempre es una minoría, nunca sale todo el mundo a marchar. Y ahí hay un tema que también tiene implicaciones a futuro. No en todas partes es igual, pero en países anglosajones al menos, entre los jóvenes, precisamente porque a partir de los millennials se informan menos por televisión de señal abierta o por periódicos y más por redes sociales o internet, de millennials para abajo en Estados Unidos y el Reino Unido, los millennials son la primera generación en Estados Unidos donde hay más simpatía por los palestinos que por Israel. Y eso va creciendo a medida que desciendes en edad. Y el grupo más pro-palestino en los países anglosajones son las mujeres centennials, o sea, las mujeres de 18 a 21, 22 años. Que en general son más progresistas que los hombres de su generación, por causas que sería largo de explicar. Entonces hay un cambio que ya parece un cambio generacional y estructural. El problema es que ese cambio va a tener implicaciones políticas tal vez demasiado tarde. O sea, hay un cambio en una dirección positiva, pero Israel está intentando expulsar a los palestinos en Gaza ahora. Y entonces no se puede esperar a que eso cambie antes de hacer algo al respecto. Y para terminar entonces, ¿a qué cosas debemos prestarle atención de ahora en más para aspirar a ver un cese de la violencia, de las muertes, de la ocupación? Tenemos que esperar que cambie el signo político en Israel, que la comunidad internacional decididamente se muestre explícita a favor de detener estas masacres. ¿Cuáles son los desafíos en lo inmediato para el pueblo palestino? El principal desafío es que la secuencia es clarísima. Si Netanyahu pierde a sus socios de coalición de extrema derecha, pierde el gobierno. Y si pierde el gobierno, lo más probable es que termine preso. No solo por corrupción, también hay procesos, si tienen implicaciones penales o no está por verse, pero hay procesos también por la falla de seguridad que permitieron los atentados terroristas del 7 de octubre. Entonces Netanyahu está peleando esta guerra por su pellejo, no por Israel. Y entonces la presión internacional puede ayudar a que haya presión interna para finalmente poner fin al gobierno de Netanyahu. Pero bajo este gobierno es imposible que las cosas cambien. No hay garantía de que cambien para mejor bajo otro gobierno, pero sí hay garantía de que bajo este gobierno nunca van a cambiar para mejor.
Bien, Farid, te agradecemos esta comunicación. Entonces, seguiremos como siempre en NTV Info de cerca lo que está pasando en Palestina. Esperemos que vaya mejorando y seguramente volveremos a conversar con vos para estar atentos y atentas a estos temas. Te agradecemos, Farid. De nada, con gusto, hasta luego. Y ustedes nos acompañan como cada semana con nuevas entrevistas y como cada día con el informativo de las 5 noticias en todas nuestras redes. Hasta la próxima.